endurecido su corazón, Dios hablando, ellos no le hacen caso a Dios. Dios sigue hablando a través de las situaciones que pasan en el mundo, sigue hablando a través de profecías, a través de sueños. Incluso Dios habla a través de un problema. Y sobre todo Dios sigue hablando a través de su palabra. Hoy en día, hermanos, hay mensajes tras mensajes. Dios habla y sigue hablando. El ser humano no reconoce ese llamamiento, ese llamado de Dios. ¿Por qué? Porque están tan ocupados en las cosas de esta tierra. El primer punto que quiero compartir con ustedes es que primero el hombre y la mujer deben reconocer su condición para poder entonces responder el llamado de Dios. Eso es práctico en la evangelización. Usted puede ofrecerle cualquier cosa a las personas con tal de que vengan a Cristo, pero si no reconocen su condición, yo sé que tenemos un Dios todopoderoso, pero Él no va a actuar, no va a obrar, no porque no tenga poder, sino que la persona no reconoce su condición. Por eso, hermanos, cuando alguien viene a Cristo, se entrega a Cristo, primero reconoce su condición y uno dice: yo soy pecador, necesito, Señor, que perdona mis pecados. Si usted pone atención a la oración, ¿verdad?, de los hermanos que aceptan a Cristo, cuando los guiamos en oración, ¿verdad?, o confesión, ¿verdad?, de fe, y les decimos que repiten con nosotros: Señor Jesús, y ellos repiten: Señor Jesús, en esta noche vengo delante de ti, y lo repiten. Reconozco, Señor, que soy pecador o pecadora. Reconozco. Si ese reconocer viene desde adentro, en ese momento la persona empieza a llorar, empieza a sentir la presencia de Dios, empieza, hermanos, a tener gozo, una nueva experiencia en su vida, porque el Espíritu Santo entra en acción. Mientras la persona no reconoce su condición, puede venir el mejor predicador, puede venir el mejor maestro, el mejor teólogo, entra aquí y sale por otro lado porque no ha reconocido su condición. Usted que está en el templo hoy, un día reconoció que necesitaba un Salvador. Y tuvimos esa experiencia de decirle al Señor: Señor, reconozco que soy pecador, necesito, Señor, tu perdón. Entra en mi vida, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida, reconociendo tu condición. De igual manera, si alguien, hermano, estará pasando por una situación y espera un milagro de parte de Dios, mientras no reconoce su necesidad, Dios no va a obrar, porque hay orgullo, porque hay, hermano, duda, porque todavía hay aquellos que tienen que dejar por un lado. Pero cuando alguien, hermano, dice: yo ya visité farmacias, yo ya visité clínicas, yo ya visité hospitales, ya hice esto, ya hice lo otro, reconoce y dice: ya no, Señor, ya no tengo otra opción, solamente ten misericordia de mí. Se entrega, se humilla, hermanos, y dice: ya no tengo más opción, solamente te tengo a ti, Señor. Y cuando reconoce, hermanos, que ya no tiene otra opción, es ahí donde Dios entra en acción. Aleluya. Nuestros diáconos seguramente han experimentado eso. Cuando uno llega a orar por un enfermo o una enferma, uno les dice: ¿cómo está tu situación? Porque hay personas que piden oración, hermanos, pero con una arrogancia. He escuchado, dice que ustedes tienen un Dios, a ver qué sale, a ver si me va a sanar. Esas personas no se sanan, porque todavía dudan y todavía tienen orgullo en su corazón. Pero cuando alguien, hermano, dice: gracias porque vinieron a orar por mí, yo sé que solo Dios me va a ayudar, yo sé que solo Dios me puede responder, es ahí donde Dios mira la fe y obra a favor de aquellos. Pero primero hay que reconocer. Incluso, hermanos, para estar firmes en el Evangelio tenemos que reconocer nuestra condición.
Reconocer si de verdad sentimos la presencia de Dios todavía o estamos ya más o menos. Yo te puedo preguntar a ti, mi hermano o mi hermana, ¿cómo estás? Y usted me vas a decir, bendecido al 100, dicen algunos, pero por dentro sabe que ya no tienen fuerza, ya no siente la presencia de Dios, ya no oran, ya no les gusta escuchar mensajes. Algo está pasando ahí, y para que tu vida sea transformada, cambiada una vez más, necesitamos reconocer nuestra condición. Reconocer. Proverbios 3, versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón, dicen los versículos anteriores, y no confíes en tu propia prudencia. No confíes en tu propia fuerza. No confíes en tu propia inteligencia, sino que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando tú reconoces que Dios es perfecto, te das cuenta de tu imperfección. Así como usted te mira en el espejo. ¿Cuántos tienen espejo en su casa? El espejo que está ahí, no crea que está por adorno. Está ahí para que usted vea dónde se quedó el peinado. Aleluya. Está ahí a ver cómo quedó la corbata. Los que lucen bigotes, ¿verdad? Aleluya. Para que cuando recortes el bigotito, ¿verdad? De gatos dicen algunos, pero ahí están. ¿Te das cuenta si lo reservaste bien o solamente un lado? Imagínense, hermano, llega uno en la iglesia rasurado aquí y el otro bigote acá en un lado. No sería bien, pero para eso está el espejo. Usas tu camisa, te das cuenta si hay manchas o está sucio o está arrugado por el espejo. Entonces, hermanos, así es la palabra de Dios para nuestras vidas. Así es Dios. Cuando tú te das cuenta de lo bueno, de lo lindo, de lo recto que es Dios, uno dice, yo reconozco, Señor, que necesito humillarme delante de ti, confiar en ti, aleluya, hacer tu voluntad. Reconocer. ¿Cuántos reconocen a Dios en su vida? ¿Cuántos reconocen que necesitamos de Dios en todo tiempo? Cada instante necesitamos de su favor, necesitamos de su gracia. Cuando tú y yo reconocemos a Dios en nuestras vidas, hermanos, no es fácil que el orgullo entre en tu corazón. Sabes que Él es y por Él estamos como estamos. Reconocer su nombre, reconocer su poder. Entonces, ¿quieres que Dios haga un milagro en tu vida? Reconoce tu condición y reconoce el poder de Dios. De ahí no hay más opciones. No es lo mismo, porque hay quienes dicen, yo he escuchado que Dios tiene poder. Sí, pero no es lo mismo que yo he escuchado a que de verdad yo quiero cambiar. Alguien quiere dejar un vicio. Alguien quiere dejar una situación que lo tiene atado, que lo tiene como encarcelado. Vive en un círculo vicioso, se levanta, cae, se levanta, cae. Hasta que no reconoce que está viviendo en un círculo vicioso, porque dice que el hombre, ¿verdad?, de doble ánimo, dice la Biblia, es como las olas del mar. Un lado y es llevado por otro lado, no se afirma hasta que alguien diga, yo reconozco que no estoy caminando como Dios quiere, yo reconozco que no estoy haciendo la voluntad de Dios, yo reconozco que no estoy haciendo lo que Dios quiere, y uno se afirma hasta que tú lo reconozcas primero. Ahí Dios te ayuda y Dios te respalda. Entre parejas, yo creo que cada cónyuges, cada matrimonio, a veces nos decimos, ¿verdad?, nuestras verdades. No sé cómo vive cada pareja, ¿verdad?, pero nos decimos nuestras verdades. Pero si no reconocemos esas verdades, no nos va a ayudar. De repente, hermanos, hay algo que pasa y la esposa o el esposo le dice a uno, mira,
no me gustó lo que hiciste, no me gustó lo que dijiste. Pero si la mujer dice, o el esposo dice también, tienes razón, gracias por avisarme, reconozco, ¿verdad? Ese reconozco va a hacer algo a cambio. Ajá. Pero ¿qué tal si le dice, es que esto no me gustó? ¿Y qué te importa? Soy yo. ¿Y qué? Ahí no hay solución, hermanos. Entonces Dios lo que quiere para ti es que reconozcas tu condición, reconozcas tu necesidad, reconozcas tu dependencia de Dios. Amén. Reconoces su poder y su gracia en nuestras vidas. Aleluya. Una ocasión Jesús, ¿verdad?, estaba predicando, pero duro. Predicar duro no es insultar, no es ofender, no es maldecir, no. Predicar duro es que te diga la verdad, aunque te duele. Y los discípulos dijeron, Señor, la gente se están yendo, es que estás predicando duro, Señor. Y Jesús les dijo, ¿quieren ir ustedes también? Vayan. Es que Jesús, hermanos. Y Pedro dijo, está ahí en Juan 6:68, le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Inmediatamente reconoció. Cuando tú escuchas palabra de Dios, y como que te incomoda, no te enojes con el predicador. Recapacite, a lo mejor Dios te está llamando. Hasta que no reconozca, Dios te va a seguir hablando en las buenas, pero no después. Ay, Señor, ¿por qué no me di cuenta? Caí en esta situación demasiado tarde. Mateo 8, versículo 1, dice que, hermanos, había un cojo, ¿verdad? Estamos ahí siempre. Mateo sana a un leproso, Mateo 8, versículo 1 en adelante. Jesús sana a un leproso. Desde el 1 hasta el 4 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Si usted nota la lectura, primero él reconoció el poder de Cristo para hacer milagro. Porque no le dijo, a lo mejor puedes, Jesús, sino que le dice, yo sé que puedes. Si quieres, ahora si quieres, porque poder puede Jesús. Si quieres, limpia mi lepra. Si quieres, Señor, sáname. Si quieres, Señor, ayúdame. Si quieres, Señor, dame fuerza. Si quieres, Señor, guía mis pasos. Aleluya. Es reconocer que sí puede. Solamente hay que decir, si quieres, Señor, cambia mi vida. Para responder el llamado de Dios necesitamos entonces reconocer nuestra condición y reconocer su poder. Segundo punto, la fe, creer. Dice en Hebreos, hermanos, 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Pregunto en esta noche, ¿cuántos creen en Dios? La fe, creer en Dios. Fíjense que cuando el patrón ya no cree en ti en el trabajo, ya duda en ti, ya no confía en ti,
cualquier rato te va a despedir. ¿Saben ustedes? La confianza es importante. En el matrimonio incluso, si la mujer empieza a dudar de su esposo, como que algo está pasando aquí, como que ya no lo creo, como que ya esa confianza se viene para abajo y el matrimonio tarde que temprano, porque no hay confianza. Así es Dios. Dice que es imposible agradar a Dios si no creemos en Él. Debemos de decir al Señor: Señor, aumenta mi fe. Quiero seguir creyendo en ti, Señor. Sin importar lo que suceda, Padre, dame fe. Porque si nosotros oramos y dudamos en Dios, nuestra oración no hace efecto. Pero si oramos y de verdad creemos en nuestro Dios, que es bueno, que es poderoso, que Él obra conforme su voluntad, entonces esa oración va a dar fruto y Dios se glorifica en nuestras vidas. Pero necesitamos creer a Dios. Dios le llama a Abraham en el Antiguo Testamento, y por la fe Abraham le dijo: sí, Señor. Dios le dice: Abraham, salte de tu tierra, de tu parentela, te voy a llevar en lugares donde tú no conoces. Por la fe Abraham dijo: aquí estoy, Señor. Entonces, hermanos, la fe es muy importante. Y en Hebreos 11 menciona ahí los héroes de la fe. Y en el versículo 33 quiero lecturar, que dice Hebreos 11:33, que por la fe conquistaron reinos. Está hablando de los hombres mencionados en la Biblia, incluyendo a Abraham. Hebreos 11:33, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire lo que hicieron por la fe en el Señor. Hace algunos meses, al parecer en el año pasado, una hermana nos comentaba su situación, los hermanos, que estaba embarazada, tenía como 3, 4 meses de embarazo, y le dijeron que al parecer tu hijo no tiene corazón. ¿Se imagina escuchar esa noticia? Y cuando mencionó eso, yo esperaba que iba a llorar la hermana y decir ya, pero no, se empezó a reír. Es lo que me dijeron los doctores, dice. Pero el que llevo adentro, dice, en mi vientre, viene de arriba. Esa fe nació el chiquitito, con corazón, y con un corazón normal, porque creyó en Dios. Entonces, hermanos, para responder, hermanos, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, necesitamos actuar en fe. En fe. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Usted tiene que tapar boca de los leones. Apagaron fuegos impetuosos, o sea, fuegos, hermanos, como ríos, como mar que se levanta. Evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso es lo que hace la fe. Ahora también quiero hablarles acerca de la condición y el lugar correcto para que Dios te llame. Si hablamos de su servicio o hablamos del ministerio,
Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Recapitulando un poquito. Isaías, hermanos, en ese capítulo 6 fue el llamamiento de Padre, fue llamado de parte de Dios. Y él se encontraba, ¿verdad? Vio una visión en el templo. Entonces, puede que hay quienes dicen: yo quiero que Dios me llame y que me lleve en todo el mundo a predicar el evangelio. ¿Cómo te va a llamar, papá, si estás acostado en la casa de hora de culto? Tiene que ver tu condición. Porque hay quienes, hermanos, que bueno, es bueno desear dones, es bueno desear. Si tú deseas ser un buen predicador para la gloria del Señor, no es mal deseo, es buen deseo. Si tú deseas ser un buen líder, un hombre, una mujer de Dios, es buen deseo. Pero hay condiciones para que ese deseo se cumple. Isaías 6, versículo 1, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Dónde tuvo esa experiencia? En el templo. Primero reconoció su condición, dijo: yo soy hombre muerto porque mis ojos han visto la gloria de Dios. Y enseguida comienza la visión, el encabezamiento del capítulo 6, dice: visión y llamamiento de Isaías. ¿Dónde llama a Dios? En el templo. ¿Dónde llama a Dios? En su presencia. ¿Dónde llama a Dios? Cuando estás activo espiritualmente. A muchos Dios les está llamando, hermanos, les está llamando. Dios quiere hacer cosas grandes en sus vidas. Dios los quiere usar, pero como no reconoce su condición, así está bien, dice. Así está bien. Un culto a vez en cuando, una oración a vez en cuando. Así. Se levanta unos, aceptan a Cristo hace 3, 4 meses, ya están dirigiendo un culto. Y los que tienen 20 años, apenas. Así. ¿Cómo está tu condición? ¿Tienes oído receptivo para escuchar la voz de Dios? Esto es en el caso de Isaías. Si les llevo, hermanos, en el llamamiento de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3. Lecturamos primer libro de Samuel, capítulo 3, y después hago la aplicación. Versículo 1 en adelante dice, este es largo, hasta el 10 vamos a llegar. Primer libro de Samuel, capítulo 3, 1 al 10. El joven Samuel ministraba a Jehová, ¿en dónde? En presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba dormido en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios.
Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, había pequeña confusión ahí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste?, le dice a Elí. Y Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel otra vez llegó a Elí. Y Elí también le dice: Samuel le dice: ¿para qué me llamaste? Y otra vez Elí le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. 8. Jehová pues llamó la tercera vez, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. 9 y 10. Y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare, dirá: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Dios así con muchos hoy en día: Dios habla, Dios habla, Dios llama, Dios llama. Y están: seré yo, Señor. Hijo mío, ponte a cuenta conmigo, dice el Señor, y te quiero usar. Y saben, sienten por el Espíritu que a ellos el mensaje: seré yo, Señor. Hijo mío, no vuelves atrás, búscame más, porque quiero hacer cosas grandes en tu vida, dice el Señor. Y sienten por el Espíritu que es para ellos el mensaje, y todavía dicen: seré yo, Señor. ¿Qué profecía, qué voz de Dios no hemos escuchado en este lugar? Testimonio. Hoy tuvimos un ayuno maravilloso. Y gloria a Dios por los que vinieron, hubieron buenos números. Dios nos habló a través de su palabra, y Dios nos habló a través de profecía. Solamente los que tuvieron oídos espirituales dijeron: Señor, aquí estoy. Gracias por hablarme. Gracias por llamarme, Señor. Heme aquí, Señor. Ayúdame, dame fuerza, Señor. Yo sé, Señor, que tú me estás llamando, Señor. Hermanos, cuando nosotros reconocemos la voz de Dios, cuando nosotros estamos en el lugar correcto, cuando nosotros, hermanos, tanto como Isaías, tanto como hermanos Samuel, estaban en el lugar correcto, y llegó el momento y el tiempo de Dios los llamó, y Samuel dice: heme aquí, Señor, háblame, mi Dios, tu siervo oye. Aleluya. Vamos a ver la biografía de estos dos hombres. Fueron usados por el Señor, siervos destacados en la Biblia, ejemplos para cada uno de nosotros. Llegamos en el tiempo de Jesús. Jesús, hermanos, menciona una parábola, y antes de llegar en la parábola, ¿verdad?, hemos lecturado con ustedes Mateo. Jesús llamó a sus discípulos. Unos estaban tan ocupados, eran pescadores, estaban pescando, estaban trabajando, estaban ocupados en su empresa, en su compañía, cuando Dios le llama a Pedro: Pedro, te haré pescador de hombres, en vez de pescar, ¿verdad?, en el mar. Pedro le siguió al Señor, sus hermanos. Mateo estaba, hermanos, cobrando dinero, impuestos en la plaza o en el lugar donde ellos estaban. Y cuando Jesús llegó con Mateo y le dice: Mateo, sígueme. Y él lo siguió. Termino con una parábola que seguramente
tiene algo que ver con nuestras vidas en estos tiempos. Lucas 14, versículo 16. ¿Cuánto creen que Dios sigue llamando, sigue hablando a nuestras vidas? Necesitamos reconocer nuestra condición y escuchar, no solo escuchar, sino que obedecer la voz de nuestro Dios. Lucas 14, versículo 16 al 24. Bendito Dios. Esta es la parábola de la gran cena. 16 dice, Lucas 14, 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y volvió, y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y a fuerza los, dice, y a fuerza los afuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena. Muchos no están disfrutando la vida en el Evangelio porque no han respondido la voz de Dios. Lo más triste, llegará el día que Cristo viene por su iglesia. Aquellos que nunca hicieron nada por su vida, nunca corrigieron su vida, cuando Dios sigue hablando, se cumple lo que dice la palabra del Señor en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en la gloria.